noches. Antes que nada les pediría, dado que somos tan pocos y en un espacio tan amplio y con tan poca sonoridad, tan poca acústica, que si se pueden pasar un poco para adelante. Muchas gracias. Este es el segundo aviso institucional. Les pido por favor que pongan en silencio sus teléfonos, sus portátiles, sus tabletas para no interrumpir al ponente y para la grabación. Bueno, ya que pasamos por los avisos institucionales, bienvenidos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa, soy el decano del Seminario Andrés Bello, que es la unidad docente del Instituto Cara y Cuerpo, y nosotros estamos encargados de esta serie de conferencias que se hacen todos los martes de diversos temas. Entonces, hoy tenemos la segunda conferencia de Santiago Parga. La primera fue acerca de las apariciones del tema del trauma en el cómic, en la novela gráfica más específicamente. Y hoy Santiago nos va a hablar acerca de las adaptaciones o de los problemas de las adaptaciones de la novela del Quijote al cine, la novela El Quijote al cine. Santiago, después de estudiar literatura aquí en Colombia, se fue a hacer un doctorado en la Universidad de la ciudad de Nueva York, en el centro de posgrados en Manhattan, y en este momento está en el proceso de escribir su tesis. No siendo más, los dejo con Santiago y de nuevo muchísimas gracias a ustedes por venir y a Santiago por estar aquí. Gracias Juan Manuel, gracias a todos ustedes por venir a escuchar esta charla. Se llama Adaptar lo inadaptable, Don Quijote en el cine, y vamos a hablar un poco sobre la adaptación en general, pero específicamente sobre dos adaptaciones de Don Quijote al cine que fueron fracasos rotundos por muchas maneras que ya vamos a hablar, que ya vamos a ver. Don Quijote obviamente a todos nos encanta, a todo el mundo le gusta y mucha gente lo ha tratado de llevar al cine desde que yo, pues, lo que yo he podido ver, hay por lo menos 26 versiones en películas largas o cortas. La primera en 1906, corto mudo obviamente, y digamos ha habido por ahí cada 10 años o cada 15 años alguien trata de hacerlo, algunos lo logran, la mayoría lo hacen no tan bien. Lo que hace la mayoría de las versiones de Don Quijote es sobre todo tratar de adaptar la trama, o lo que es más común, pedazos de la trama, los pedazos de la trama que sabemos, que conocemos y que nos gustan, y tratar de convertirlo simplemente como en una, digamos, de contar la historia a pedazos, porque es muy grande, es muy largo obviamente, y es difícil de embutir todo eso en una película de 2 horas, o usualmente mucho menos. Entonces lo que hacen es tomar, digamos, el contenido de Don Quijote, coger las partes más famosas y más chistosas y de alguna manera tratar de pegarlo, hilvanarlo para que quede algo medianamente coherente. Eso no está mal, de hecho, no es que eso no está inherentemente mal, eso es simplemente lo que han hecho la mayoría de las adaptaciones. Es, digamos, tratar de hacer una cosa como una película ilusionística de Don Quijote. Ya hablaremos más de eso de ilusionístico, digamos, que tratan de crear la ilusión de realidad en el film, como la mayoría de las películas de Hollywood, la mayoría de las películas canónicas, le tratan de presentar a uno una cosa que esto es la realidad, véanla y ya. Que pues no es lo que hace la novela, ¿no? La forma de la novela, el estilo de la novela, la actitud de la novela es muy diferente, y es eso lo que han evitado, digamos, tocar la mayoría de los adaptadores. Dos de las películas de las que vamos a hablar hoy trataron de meterse con esas actitudes anti-ilusionísticas, metaficcionales, ya también hablaremos de eso, y pues no se pudieron hacer, no se pudieron completar, ni se pudieron publicar como la querían sus directores de las dos películas
Pero antes de eso, yo quisiera que miráramos un pedacito de una versión de 1933 de Georg Wilhelm Pabst, una película que sí se completó, para que vean ustedes cómo digamos, estos intentos, digamos, menos ambiciosos de adaptar solo el contenido de Don Quijote lo lograron y lo hicieron, pues, digamos, también como esperaban hacerlo. Entonces, este primero es una escena de esta versión de 1933. El protagonista es un cantante de ópera ruso que se llamaba, lo voy a pronunciar mal, Fyodor Chaliapin. Era muy famoso en su momento y filmaron la película 3 veces, pues obviamente ya no se hace porque una película vale la fortuna. La filmaron en inglés, en francés y en alemán. Cambiaron todos los actores excepto el protagonista, que además en varias partes canta porque canta. Vamos a ver. Es simplemente una escena que un poco al azar de una hace un rato estaba sonando más duro. Auxilio, ayuda técnica. Bueno, esta es una escena, la escena famosa, típica de Don Quijote, que ve un rebaño de ovejas y ve la polvareda y piensa que es un ejército, ¿no? Entonces en la novela, si ustedes recuerdan, Don Quijote ve eso y lo que hace Cervantes muy inteligentemente y con mucha maestría es convertirlo en una burla de los elencos épicos. ¿Se acuerdan la Ilíada cuando entonces venía el ejército no sé quiéncito? Entonces el narrador se iba, entonces no sé quiéncito, el hijo de no sé quién, la prima y tal. Cervantes hace un poco eso y lo hace muy bien. Las películas obviamente no se van a poner a hacer eso, no se van a poner a tratar de hacer una burla de digamos, de un método literario clásico. Simplemente muestran lo que pasa. A ver si ya suena. ¿Se puede subir un poquito más? Ahí está el máximo del computador. Voy a volver un poquito solo para ver, digamos, cómo adaptar solo el contenido. Bueno, la escena está muy bien hecha, se le ve la mano de los editores rusos, se le ve a Eisenstein y a Rudolfkin y está muy bien, pero no intentaron hacer lo que hace Cervantes, que en ese momento la novela es poner una parte chistosa que le pasa a Don Quijote y además hacer un comentario sobre su propio canon literario. La película simplemente hizo su escena con los métodos, digamos, de moda desde antes y en ese momento sobre todo, ¿no? O sea, ese tipo de edición, que está bien. Pero entonces las películas de las que vamos a hablar acá, que son estas dos, el proyecto del Quijote de Orson Welles y Lost in La Mancha de Terry Gilliam, sí trataron de meterse con esas actitudes un poco más complejas de la novela y fracasaron, no se pudo. El primero, el de Orson Welles, es un proyecto, era su proyecto favorito, supuestamente duró 30 años filmando en diferentes partes, se le murieron actores, cogió otros, paró muchas veces, volvió a empezar, tenía cientos y cientos y cientos de metros de cinta. Finalmente no se pudo hacer, se murió. Y después alguien, la esposa y la amante, obviamente, como suele pasar, sacaron unos baúles, se los dieron a un señor, Luis Franco, un amigo y colaborador de Welles, y él lo editó también como pensó que a Welles le gustaría.
es debatible y se debate todavía si es bueno o no. A mí no me gusta, pero bueno, digamos, está ahí lo que tenemos. Porque es que uno de los problemas teóricos y prácticos que tenemos en esta charla es que es muy difícil hablar de cosas que no existen. Pero pues tenemos esto, que no es exactamente el film de Orson Welles quiere hacer, pero lo mejor que vamos a obtener. Y pasa algo similar con el de Terry Gilliam, no se pudo, por muchas razones fracasó, pero durante la filmación había un equipo de filmadores que estaban haciendo una especie de mini documental que iba a ser como un making of, que iba a ser como un mini docu de cómo se hizo la película para incluir en el DVD. La película obviamente se estalló y el documental se convirtió en Lost in La Mancha. Digamos, un documento de fracaso terrible y doloroso y chistoso de Terry Gilliam tratando de hacer esta película. Entonces tenemos estos dos textos, no es exactamente lo mejor, pero lo máximo que tenemos, y pues con eso podemos llegar a un par de, no sé si conclusiones, pero sí hablar un poco de cosas interesantes. El de Orson Welles se volvió como un chiste de momento. Le preguntaban tanto que cuando lo iba a terminar, que él decía que cuando lo terminara le iba a poner de título ¿Cuándo va a terminar Don Quijote? Para calmar a todos los periodistas que lo molestaban tanto. Pero no se pudo hacer y bueno. Pero entonces lo que estos dos trataron de hacer fue meterse con una parte específica de la novela Don Quijote, de la que yo les quiero hablar ahorita, y es la metaficcionalidad. Eso pues lo trataré de explicar lo mejor que pueda, pero simplemente es sencillamente digamos, la actitud de un texto, sea cual sea, una novela o una película o lo que sea, digamos, de llamar la atención sobre sí misma y sobre su propia ficcionalidad, es volverse anti-ilusionista o anti-ilusionístico, de tal manera que no es como la mayoría de las películas en las que la película invita al televidente o a la persona que la está viendo, le invita a que baje la guardia y se deje convencer por este mundo. Ese tipo de novelas, este tipo de películas hacen lo opuesto, le están diciendo constantemente al lector: vea, este mundo es muy verosímil, está muy bien hecho, pero no se le olvide que está leyendo una novela, no se le olvide que la escribió un señor que sabe muy bien qué está haciendo con el lenguaje y que maneja muy bien, digamos que es un maestro del medio y que sabe lo que está haciendo, y no se le olvide que por un instante que todo esto es mentira y que todo esto es ni siquiera un mundo, es texto, literalmente palabras sobre papel o imágenes sobre la pantalla. Entonces, este tipo de cosas que hace Don Quijote constantemente es lo que hace, es una de las cosas que lo hacen difícil y es una de las cosas que lo hacen inadaptable, que son las palabras que yo me inventé, que es muy fea, pero digamos sirve para hablar de estas cosas que no se dejan pasar fácilmente de un medio a otro, del medio que sea a un medio que sea, y tiene mucho que ver con esa autorreflexividad, esa idea de inadaptabilidad, de no dejarse sacar de su propio medio, precisamente porque está muy consciente del texto y recordándole al lector de que está leyendo una novela, no otra cosa, no una obra de teatro, sino específicamente una novela y, digamos, una novela ficcional, un relato ficcional. Entonces, para entender bien esta cosa de la inadaptabilidad, quisiera tratar de explicar mejor la metaficcionalidad, y para eso quiero citar a un teórico muy importante del tema, se llama Robert Alter, escrito sobre Don Quijote mucho, y escribe un libro que se llama Partial Magic, The Novel as a Self-Conscious Genre. Yo sé que existe en español, pero no encontré cómo se llama, cuál era el título. Habla sobre la magia parcial de Don Quijote y de esta especie de tradición literaria que empieza con Don Quijote y sigue por gente como Henry Fielding y como Lawrence Sterne, y termina la posmodernidad con gente como Italo Calvino o Vladimir Nabokov, que están haciendo lo opuesto a lo que hacen muchas novelas, que en vez de decirle, vea, que este no es tan bonito, le están diciendo constantemente, vea, se está leyendo una novela, vea, esto es ficción, vea, esto es un artefacto, digamos, de las letras. Entonces, pues vamos a mirar una pequeña definición de metaficcionalidad solo para poder seguir hacia adelante. Ahí está Robert Alter. Una novela autoconsciente, self-conscious, autorreflexivo o autoconsciente, en pocas palabras, es una novela que hace alarde sistemáticamente de su propia condición de artificio,
explorando la relación conflictiva entre un artificio con apariencia real y la realidad. Y esta segunda parte se aplica más a Don Quijote que a cualquier otra cosa, diría yo. Una novela completamente autoconsciente es una que, de principio a fin, a través de su estilo, el tratamiento desde el punto de vista narrativo, los nombres y palabras que le imponen los personajes y lo que les sucede, hay un esfuerzo consciente por producir la sensación de que el mundo de la ficción es una construcción del autor puesta frente a un trasfondo de tradiciones y convenciones literarias. Entonces, una parte importante de esta metaficcionalidad es que los textos fílmicos o literarios están conscientes de su propia tradición. Eso es lo que hace Don Quijote todo el tiempo, ¿no? Está hablando de su tradición literaria, que eran obviamente las novelas de caballería, pero también la literatura épica, también los romances los romances, los poemas y demás. Entonces, pues, es una cosa que está creciendo constantemente y la novela juega con eso mucho. También lo hacen los otros textos metaficcionales. Entonces, lo que pasa con este tipo de novelas es que hay una tensión muy grande entre un impulso, digamos, ilusionístico de crear un mundo creíble, como el que se crea en efecto en Don Quijote, que uno puede creer que este mundo existe, estos personajes son reales, y el impulso opuesto, que es recordar al lector, pero recuerde que todo esto es mentira, que además ha pasado por un traductor, que además ha sido encontrada a pedazos, que además lo escribió un señor, que además tiene prólogos y además, pues, es un objeto físico que no tiene las manos y no está leyendo. Entonces están esas dos cosas y hay una tensión constante en este tipo de novelas, y en Don Quijote es palpable, y es una de las cosas, diría yo, que hacen que Don Quijote sea prácticamente inadaptable. Digo prácticamente, ya veremos. Y pues esto obviamente tiene mucho que ver con las especificidades del medio, ¿no? Don Quijote es muy consciente de que es una novela y de que es texto, y de que, digamos, estamos hablando de literatura, no de ficción en general, sino de literatura. Entonces, digamos, tanto en la trama como en la forma, digamos, se habla mucho de las especificidades del medio. Entonces, recuerden, hay una escena larga al principio en la que se queman los libros de la biblioteca de Don Quijote. Hay una escena larga al final en la que Don Quijote y Sancho visitan en Barcelona una imprenta y hablan mucho del negocio de hacer libros y de la realidad física de hacer libros. Y este tipo de novelas metaficcionales, Don Quijote lo hace todo el tiempo, están hablando constantemente de sí mismos, de su propio arte, de su propia naturaleza como objetos. Y obviamente también en la forma Don Quijote lo hace, mezclando diferentes géneros, insertando historias, pequeñas novelas, poemas, todo tipo de lenguajes, tenemos el elenco ese épico del que les hablaba. Todo eso es una manera formal de hablar de sí mismo, hablar de su propia tradición y hablar del hecho de que como novela puede hacer esto, puede darse el lujo de insertar diferentes tipos de idiomas y de lenguajes y hacerlo de una manera muy, digamos, única, porque no se puede replicar fácilmente en otro medio. Entonces, digamos, ya habiendo hablado un poco de inadaptabilidad, creo que tengo una de hecho, ahí está, ahí tengo una especie de definición un poco tentativa, me gustaría al final que habláramos un poco al respecto. Es un juego deliberado con las especificidades del medio, que combinado con las actitudes metaficcionales hace que un texto sea particularmente difícil, pero no imposible de traducir a un medio a otro. Y esa palabra traducir es importante porque antes de seguir hablando de adaptación yo quisiera hacer una salvedad teórica siguiendo a Robert Stam, un teórico del cine, que pide que por favor dejemos de utilizar la palabra fidelidad cuando hablamos de adaptaciones de la literatura al cine. Es una cosa en la que uno cae a menudo cuando le adaptan libros que le gustan y quedan mal o quedan películas feas. Uno se siente, digamos, ultrajado porque no fue fiel a lo que uno cree que es el libro. Y lo que dice está muy correctamente, me parece, es que las novelas rara vez tienen algo esencial que es a lo que se tiene que ser fiel. Y no es que el cine sea secundario o inferior a la literatura y por eso tenga que rendirle pleitesías o fidelidades a textos literarios. Simplemente pensemos en la adaptación no tanto como una cuestión de encontrar lo que sea que es esencial de Don Quijote y llevarlo al cine, sino más bien un proceso de traducción en la que se toma algo, se toman las cosas importantes y de alguna manera se crea un texto nuevo tan válido como el anterior, no como el texto original. Lo de la fidelidad es un poquito moralista y esencialista y
Pero entonces, bueno, ya habiendo hablado de eso, yo, aunque estoy muy de acuerdo con Stan en la mayoría de cosas, yo sospecho que Don Quijote sí tiene algo de esencial, y ese algo de esencial tiene mucho que ver con su metaficcionalidad, con su autorreflexividad, su autoconciencia, como decía Alter ahorita. Bueno, entonces ya empezamos con esa salvedad, ya podemos hablar de la versión de Wells. Pues como les contaba, Wells, pues si lo conocen de él, saben que era una personalidad gigantesca que le encantaba aparecer en todo, hacía todo en todas partes, y muy rápidamente la prensa especializada empezó a tratar de equipararlo a él, a Orson Welles, el director, con una especie de personaje quijotesco, una especie de Don Quijote, por lo que nunca podía terminar este proyecto. Y Wells no les gustó obviamente esa comparación, y de hecho la incluyó, esa comparación de él con Don Quijote en su película. Lo que vamos a ver ahorita es una parte en la que Wells aparece como personaje en la película de Don Quijote, y aparece una situación en la que se ve un poquito como Don Quijote, se ve un poquito como un viejo ahí loco que no entiende exactamente qué está pasando, pero sonríe y le pasan cosas. Vamos a ver en esta escena que vamos a ver, Sancho, en la película, por la razón que sea, Don Quijote y Sancho terminan en la España de Franco, en la España contemporánea en su momento, y Sancho se encuentra con un radio y oyendo noticias sobre Orson Welles. Entonces vamos a ver qué es lo que oye Sancho. Sonriendo, parece que no entiende lo que está pasando. Si miramos esta escena con la escena anterior, la que veíamos de 1933, pues se notan obviamente las diferencias y la actitud con la que Wells se aproximó a este texto, ¿no? Él estaba muy consciente de la autoconciencia de la novela, y al tratar de adaptarla al cine hizo pues lo mismo, se incluyó a sí mismo como un personaje en la novela y trató de utilizar como la autoconciencia o la autorreflexividad del cine para adaptar la autorreflexividad de la película. Obviamente esto no ocurre en la novela, pero digamos es un tipo de escena de la que Cervantes estaría contento, feliz, ¿no? Ver al personaje que se me olvidaba decir en la versión que tenemos, y pues las versiones que existen, todas las voces excepto las de un par de mujeres las hace Orson Welles. Entonces el narrador de la Orson Welles es todo el mundo, entonces se ven ya entonces diferentes niveles de un autor. Entonces tenemos que preguntarnos quién es ese Orson Welles. ¿Es el personaje? ¿Es el narrador? ¿Es el director de esta película? ¿Es un camarógrafo? ¿Es un editor? Entonces ya empezamos a aproximarnos un poco más al estilo y a la forma de Don Quijote, ¿no? A la forma de no saber nosotros como lectores o como espectadores exactamente qué está pasando y en qué nivel de la realidad estamos. Y si bien Sancho tampoco entiende, porque al final, si se dan cuenta, el comentarista, el periodista, dice que Orson Welles se va a ir a filmar una versión de Don Quijote. Y pues sí, en efecto se encuentra con Sancho y con Don Quijote en la película y les propone filmarlos. Entonces, como en Don Quijote, como en la novela,
la película se vuelve también un relato de su propia escritura. Y eso es una cosa, eso es algo que la mayoría, que casi todos los adaptadores obviamente no tocaron, porque es muy difícil, y Wells sí trató de tocar, sí trató de manejar. No pudo terminar, pero digamos esto lo hizo muy bien. Y otra cosa que hace muy bien Don Quijote, Orson Welles, empezó a pasar es, digamos, tomar esa mezcla de estilos de la que les hablaba yo de la novela y tratar de convertirla en una mezcla de estilos cinematográficos. Entonces hay escenas, por ejemplo, de la película que se ven que están filmados como un western y se ven las tomas de western, se ve el uso de cámara de western, y hay otros que están filmados como comedia, esas slapstick de los años mudos. La gente se cae y se resbalan bananos y cosas así. Entonces Don Quijote, Orson Welles, lo que ha hecho, en vez de tratar de coger lo que hizo Cervantes con la literatura, de tomar sus estilos y tomar sus maneras de contar y sus formas, digamos, ponerlas al revés al uso de su sátira, Welles hace eso con su propio canon fílmico, que es una cosa que él hace muy bien. Hay hecho una escena en la que se le ve a Welles diciéndole a King Tamlove, que es el que hace de Sancho, se le oye diciendo: métase en la forma, no, más a la izquierda, ahí, hágale. Y digamos, eso sale porque eso queda, digamos, después de la edición final, porque es precisamente la película, como en la novela, diciéndonos: vea, recuerde que esto es una película y que hay un señor atrás que se llama Orson Welles, que es que está haciendo esto, y esto no es una ilusión de la realidad, esto es un artefacto de la ficcionalidad. Y pues también, obviamente, metiéndose en los pormenores de la creación de películas, ¿no? Entonces aquí una escena que les quiero mostrar más adelante, Sancho le escribe una carta a su esposa, a su hija, y bueno, digamos. But he's an important man, and he's going to make me governor of one of the many islands that he owns, and then I'll buy you the things you deserve. You'll be getting some money I earned making some films, because there's a man who wants to make a film of me and my master. So that means we're going to be famous. Since I let slip our address, the film people might turn up someday, and if they do, grab the fattest copy and don't be put off asking for a few pesetas because they're loaded with money. You can't imagine how many changes there are in the city. They've invented some new gadgets like the radio, but you can see everything that's happening. And this letter is being written for me by the parish priest who sent you his regards. That's all for the moment. Goodbye for now, your husband who loves you, Sancho. Bueno, entonces en la carta Sancho le explica a su esposa: un señor quiere hacer una película sobre Don Quijote y sobre mí, y accidentalmente les di la dirección de la casa, entonces puede que vaya. Si va, coge el hermano más gordo, que es obviamente Orson Welles, y pídale plata, porque esa gente siempre tiene plata. Entonces está Welles burlándose de su propio medio, de la gente, de las actitudes que tienen los locales siempre que se filma por cualquier lado, y está burlándose también del quehacer fílmico, ¿no? El quehacer del cineasta, tener que lidiar con este tipo de cosas, y digamos, está haciendo lo mismo, digamos, está transmitiendo con mucho éxito pues la autorreflexividad de la novela al cine, convirtiéndola en una película autorreflexiva, digamos, dejando de lado las cosas literarias de la autorreflexiva, pero conservando esa actitud. Y pues todo esto lo hace muy bien, y pues hasta acá son las cosas que hizo muy bien Orson Welles. Pero de todas maneras la película fracasa, y hay unas cosas que el cine no puede hacer y que la literatura puede hacer muy bien, o que las letras pueden hacer muy bien, y una de esas es la incerteza. Si ustedes piensan, el cine es un arte entre, sobre todo, certezas, en el que tenemos audio y video y podemos estar seguros de lo que estamos viendo. Puede que hagan los trucos de cámara que quieran, pero igual tenemos alguna certeza de que lo que estamos viendo es lo que estamos viendo, y nadie nos puede quitar eso. En la literatura esa incerteza, esa falta de certeza es muy fácil de lograr. Basta simplemente quitar unas comillas y ya no se sabe quién está hablando, o basta mover un poco el texto y ya no se sabe si esto es diálogo, o si esto es un monólogo interior, o si esto es verdad o no. O se pueden hacer cosas muy chistosas como la que hace Cervantes,
a menudo, que simplemente decir cosas como este pedazo de papel me lo encontré, no estoy muy seguro de que sea de verdad, pero igual lo puse ahí, ustedes no sé, Entonces es lo que con esto abre Cervantes el capítulo 8 de la primera parte. Dice: llegando a escribir el traductor de esta historia, este 5.º capítulo, se dice que tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía. Y así prosiguió diciendo. Entonces en este capítulo, en efecto, Sancho habla de una manera muy diferente a como habla al principio de la novela, y Cervantes simplemente dice: esto puede ser mentira, no sé, ustedes verán. Y es una cosa muy difícil de lograr en el cine, este tipo de cosas, porque no sabemos, en el cine toca mostrar algo, y ese algo ya nos da certeza, y este tipo de cosas no se pueden hacer. Y bueno, aunque Wells lo hizo tan bien como pudo, haciéndolo de las voces, las diferentes voces de los personajes, ¿no? Entonces hay narraciones en las que se habla de Don Quijote como si fuera un personaje. Entonces uno dice, bueno, Orson Welles es el narrador de esta historia, pero después hay partes que se habla de la importancia literaria de la novela de Don Quijote. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿quién es este? ¿Es otro nivel? ¿Es otro sí realmente en el que Gil diciendo cosas? También entonces está Orson Welles haciendo la voz de Sancho. Entonces cuando hace Sancho la hace con voz como con acento gringo, cuando hace Don Quijote lo hace con acento inglés. Entonces pues es difícil saber, pero digamos hace lo que puede por digamos traducir esta incerteza y estas cosas literarias, estas autorreflexivas literarias al cine. Y pasa finalmente una cosa con lo de Wells que lo hace muy complicado y hace, yo creo que finalmente fracasa el proyecto. Y es que si ustedes recuerdan los prólogos de Don Quijote tiene una noción muy moderna de propiedad de su propio texto, ¿no? Él le molesta, le ofende que haya existido un apócrifo, el de Avellaneda. Y Cervantes está constantemente peleando por la propiedad de su novela. Y Wells, pues, también. Entonces, se encuentran en esta adaptación hay un problema que es: ¿de quién es esto? ¿Quién es el dueño de esta cosa? Porque tenemos en esa autorreflexividad viene una pelea por la propiedad. Entonces, ¿quién es el dueño de esto? ¿Es Cervantes finalmente, el de la novela? ¿O es Wells? ¿O quién? Entonces se quedan peleando en eso y finalmente, digamos, no se pudo hacer nada, no se pudo convertir, digamos, estas pequeñas escenas que les he mostrado, estos pequeños instantes de genialidad de adaptación, no se pueden convertir en una cosa coherente y unitaria, porque no se pudo saber quién es el dueño de esto, a quién le pertenece esta historia, y no se pudo tampoco organizar, porque entonces la organización depende del dueño. Entonces, ¿quién lo hace? Cuando Wells lo estaba haciendo, deliberadamente marcaba los rollos con nombres que nadie más entendía y los bordaba en desorden, porque en caso de que se muriera, él sabía que no quería que nadie la pudiera armar. Entonces las ponía al revés, escondía, le daba un rollo esencial a la esposa y otro rollo esencial al amante para que no se pudieran encontrar los rollos y nadie pudiera hacer la película. Este señor trató de hacer. Pero bueno, entonces digamos hay una conciencia de que esta cosa es suya y que él quiere hacerla, y si no se puede, pues no se puede. Entonces pues digamos es el choque que Wells no logra resolver, me parece a mí, y lo que hace, digamos, que todos esos esfuerzos muy valientes hayan sido en vano. Pasando ahora a la de Terry Gilliam, tenemos muy poco, excepto lo que sale en el documental, y de eso, pues bueno, un poco sobre la historia de la película. Terry Gilliam, si lo conocen, era de Monty Python, es el director de 12 Monkeys, de Brasil, y pues como con ese pedigrí, con esa historia, uno pensaría que él tiene lo que se necesita para adaptar una cosa tan rara como Don Quijote. Y Gilliam sí tiene ambiciones muy grandes para su adaptación, fracasa y lleva fracasando un montón de tiempo. La versión que trataron de hacer en el 2002 o 2001 no se pudo hacer, salió este documental. Terry Gilliam ha logrado que le financien otros 2 intentos, no se ha podido. Si ustedes miran ahora en internet, sigue oficialmente como en preproducción el proyecto, porque Terry Gilliam quiere hacerlo y no lo ha hecho, y yo sospecho que no lo puede.
Entonces en esta historia lo que quiere hacer Terry Gilliam no es contar la historia de Don Quijote otra vez, sino lo que él quiere hacer es una historia en la que una persona que trabaja en mercadeo, que hace propagandas, que interpretado por Johnny Depp, obviamente, regresa al pasado y termina matando a Don Quijote por alguna razón que no sabemos. Pues ya de entrada ya entendemos la actitud con la que Gilliam, ¿no?, se metió con esta. No es hacer los caballitos y las ovejas, sino hacer otra cosa que de alguna manera capture esa esencia, lo que sea, y sea también, digamos, un texto en sí mismo y sea de Terry Gilliam y de Cervantes, de alguna manera. Entonces, una cosa que hace el documental, que termina documentando el fracaso de Gilliam, es convertirlo desde el puro principio en un personaje quijotesco. La primera línea que dice Gilliam en el documental es: estamos tratando de hacer una película de $40 millones con un presupuesto de 20. Ya de ahí pues uno sabe, pues, se imagina, y todo de ahí sale mal. Pero veamos una parte del comienzo del documental para ver exactamente cómo es que hacen esto. No, perdón, les voy a poner el trailer del documental. El trailer del documental para que tengamos un poco más de idea sobre lo que están tratando de hacer, lo que está tratando de hacer Gilliam. From the director of Time Bandits and 12 Monkeys comes the adventure of Don Quixote. What's going on? This film is in complete disarray with a costume and such. The glasses. I have an actor. What's about the move? Come on, post it. There's a large bunch of lightning about the house. Everything that came along the way. Yes. Nobody seems to be in control. Okay. I'll show you on that. DOS, record set. You feel the fish? Yeah. What are you thinking? That's the trailer. It's not like that. Coming soon. Las escenas que se alcanzan a ver filmadas en el trailer es básicamente todo lo que lograron filmar de la película, además de todos los problemas de adaptación de la novela, que ya son muchos y son difíciles, y Guillermo lo estaba haciendo de una manera un poco, digamos, incorrecta, pero no sé la verdad. Le salió todo mal, todo mal. Fueron a filmar a un desierto y les tocó al lado una pista de aterrizaje de aviones militares, entonces cada 30 segundos un jet. El actor que hacía Don Quijote se enfermó, y se enfermó tanto que tuvieron que sacarlo y perdieron la plata para la película porque no lo podían asegurar. Fueron a filmar al desierto de La Mancha y llovió como no había llovido en años en La Mancha, se les llevó todo el equipo. En fin, pero bueno, eso es, y en el trailer se ve a Gilliam como un señor loquito que está tratando de hacer algo y todos alrededor tratando de acomodarlo como para que no se vaya a golpear muy duro contra la realidad, como le pasa a menudo a Don Quijote, y pues obviamente termina estrellándose, no se hace la película y Gilliam se convierte entonces en un Don Quijote de otra película, que es el documental, ¿no? Y digamos el fracaso de Gilliam se convierte en el éxito de esos dos documentalistas, que son Pepe y Keith Fulton. Ellos logran convertir esto en una película quijotesca, no una adaptación de Don Quijote, pero algo muy cercano, porque está todo, está la realidad física, la plata, la gente que se enferma, el señor loco que insiste, la gente alrededor que dice, pero mira que no es posible, mira que no tenemos la plata. Y sí la tenemos. Y el documental también, digamos, logra hacer otras cosas, digamos, logra
mezclar diferentes tipos de películas, logra mezclar diferentes tipos de lenguajes fílmicos para contar esta historia. Y bueno, finalmente la película del documental es autorreflexivo y es metaficcional y es muy quijotesco, pero pues no es tampoco una adaptación de Don Quijote. Lo que logran hacer con los casos que hizo Gilliam y con lo que logran coger ellos es, como Wells, pedacitos de genialidad de la adaptación, pero hacer una cosa coherente, unitaria, que tiene la unidad de la novela de Don Quijote, y además todas esas cosas es muy muy difícil. Sí, sigue siendo, digamos, una buena película, y si Terry Gilliam algún día lograra hacerla, seguramente será buena. El último chisme que yo supe es que ahora Ewan McGregor va a ser el personaje de Johnny Depp y Robert Duvall va a ser de Don Quijote. No, pues quién sabe. Pero digamos, estas son las cosas que hacen que Don Quijote sea inadaptable, ¿no? Y para esa inadaptabilidad quisiera calificarla no como una cosa imposible, porque seguramente se puede. Hay un teórico del cine que se llama George Bluestone que dice que lo que es particularmente fílmico o lo que es particularmente novelístico no se puede convertir de un medio a otro sin destruir una parte esencial de cada uno. Dice Bluestone, por eso es que Proust y Joyce son tan absurdos en el cine como Chaplin sería en un libro. Y tiene mucha razón en muchos sentidos, pero hay buenas adaptaciones de Proust, porque Schlandorf hizo una muy buena, entonces se puede. Digamos, no es fácil y hay que hacer un juego de malabarismo entre el autor, director, ¿no? Digamos que se apropia de este material, y el autor de la novela o de lo que sea del texto inicial, que están peleándose por la propiedad de esta cosa, ¿no? Y bueno, entonces lo que yo quisiera que ustedes entendieran por la inadaptabilidad no es que es algo imposible de traducir a otro medio, sino más bien que un texto inadaptable es uno que es tan consciente de su naturaleza textual y está tan ligado a las particularidades de su medio que tiende a resistirse mucho al paso de un medio a otro, ¿no? Y pensando en eso, una adaptación exitosa de Don Quijote tiene que capturar de alguna manera, no sé cómo, la polivocalidad de los estilos, ¿no? La mezcla de los estilos de la novela, la relación paródica que tiene con sus cánones. La película tendrá que lidiar con el canon literario de Don Quijote y también con su propio canon fílmico, como lo trató de hacer Wells. Tiene que también lograr lidiar con los diferentes niveles de metatextualidad y de los niveles múltiples de realidad, como intentan hacer los documentalistas y como intenta hacer Wells, ¿no? Los diferentes niveles, no sabemos qué es realidad, a quién le creemos, a qué narrador, eso. Y tiene también que lidiar de alguna manera con la relación compleja de propiedad, ¿no? La de Cervantes con sus obras y la del director con su película. Y además, eso pues lo hace más difícil, tiene que ser reconocible, que se vea como una película Don Quijote, y tiene que ser muy chistosa y tiene que ser, digamos, financieramente posible, tiene que ganar plata, porque la plata es una realidad del medio del cine, es una de las cosas con las que tiene que lidiar. Entonces tiene que ser una película que la gente va a ir a ver, y tiene que ser todo eso, y tiene que cumplir con las expectativas de un público, lector o no, que ama a Don Quijote. Pues no es imposible, pero pues muy difícil sí es. Se los quiero dejar finalmente con una frase, obviamente Don Quijote ya sabe todo desde el principio, hablando de la traducción. Les voy a mostrar esto lo dice al final, tal vez en Barcelona. Pero con todo esto, me parece que al traducir de una lengua a otra, como no sé las reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos y las oscurecen y no se ve con la lisura y tez de las. Entonces sí, traducir se puede, y traducir bien se puede, pero queda a veces como mirar un tapiz por detrás. Puede que se vea allá al fondo lo que es, pero hay muchas cosas que lo hacen muy difícil. Y pues Don Quijote es simplemente un tapiz sobre tapices, entonces pues más difícil todavía. Pues eso es todo.
todo. Sí, me gustaría pues, saber si tienen preguntas o dudas o comentarios sobre este concepto de inadaptabilidad, las películas de Wells o Gilliam. Lo que me parece que Wells está haciendo en esa escena también es hacer un comentario también precisamente a la escena de la segunda parte del Quijote, que es cuando el Quijote se encuentra con el Quijote de Avellaneda. Claro. Y entonces está diciendo no solamente la cuestión de propiedad, sino que el mismo Quijote, personaje, está diciendo no solamente que es propiedad, sino que está leyendo la primera parte del Quijote. Exacto, sí. Y entonces, de alguna manera, Orson Welles también está, aunque no hay primera parte de la película de Orson Welles, está remitiéndose al inicio de la película. Sí, claro. Y una parte que por brevedad no mostré, sí está muy bueno, pero por una parte por brevedad no mostré el puro comienzo de la película abre con Orson Welles con una cámara mirando y mira la cámara que está grabando y ahí empieza la película. Entonces pues ya empezamos desde el principio sabiendo que es Orson Welles que nos va a contar una película que él hizo. Y supuestamente si las notas que él tenía son de creer, la película va a empezar con esa escena y después Orson Welles con una niña sentada en las piernas de una niña que se llama Dulcie leyéndole Don Quijote, la novela, y explicándole por qué es tan importante tal, en un hotel en México, porque sí, porque Wells quiso. Pues entonces ya digamos, ya Wells está metiéndose con todos los niveles de la realidad narrativa, ¿no? Con la literaria, pero también con la fílmica, con el hecho de que él está en su propia película, de que él es un personaje en su propia película, el director y el narrador y todo lo demás, básicamente. Entonces, y la otra cuestión también es cuando Stam habla de traducción, inmediatamente me recuerda la frase esta italiana de traduttore traditore. Todo traductor es un traidor. Sí, exacto. Sí, digamos, este tipo de traducción se aproxima más tal vez a lo que diría Walter Benjamin sobre traducción, sobre no que es tratar de ser fiel a un idioma o a un texto, sino tratar de crear otro texto que existe en sí mismo y que de alguna manera enriquece el anterior. Obviamente, pues, tratar de que sea parecido, pero que sea un texto en sí mismo y que exista. Y que no se preocupe si no pasó una cosa a la otra, no es una cosa del texto original, no llegó al otro, pues porque simplemente no pasó, porque el traductor también es un artista y también puede crear su propia obra. Y la traducción termina enriqueciendo tanto al original, que puede convertirse en un texto, digamos, más finalizado que el original, ¿no? Pues García Márquez decía eso de sus novelas, ¿no? Y pues es más ese tipo de traducción, más esa actitud hacia la traducción. Sí, traidor seguramente sí, pero no en un sentido muy malo, en un sentido traidor pero chévere. Sí, gracias. Bueno, en ese comentario venga un caso, viendo un poquito del tema, pero la transliteración, al pasar de un medio a otro, Sí. ¿cuál sería ahí la lectura de eso? Uno, por haciendo como un paralelo, ahorita que nombra García Márquez, ¿usted cómo ve el paso de las obras de García Márquez al cine? ¿Y cómo vería, por ejemplo, aunque hoy día no hay cultura de lectura, Colombia dice que veíamos como que 1.2 y vamos como en 0.2 libros por año, pero otro género que no es literatura precisamente, sino que unos metarrelatos que son del juego, como el juego de Da Vinci, de Brown. O sea, como hoy día se quiere, no, me economizo la lectura, voy a ver una película. Okay. O sea, es como, pues, no sé si entra en el caso de... Sí, pues hablando de García Márquez, yo no he visto todas las adaptaciones que hacen en el cine, pero creo que no he visto una que me haya gustado. Suelen tender a ser como las primeras adaptaciones de Don Quijote, y también con una cosa un poco que nos pasa a nosotros colombianos, que es como hacen las películas los gringos y franceses,
pasan mucho rato mostrando cosas exóticas y papagayos y cosas. Entonces, pues digamos, yo pensaría que las películas de García Márquez no han encontrado una buena cabida en el cine porque no han encontrado un director que se haya, digamos, dado la tarea de tratar de meter esa forma de García Márquez, que pues es en realidad su logro máximo, el estilo, de alguna manera convertirlo en el cine. No tengo ni idea cómo lo haría, no sé, no quisiera yo tener que hacerlo, pero no he visto que lo hayan intentado. Y en cuanto a la poca lectura en Colombia, sí, hay poca lectura, y a veces, con suerte, una adaptación es tan buena, la adaptación del libro es tan buena en sí misma que puede uno perfectamente ahorrarse el libro, y a veces es tan buena y tan diferente que uno se tiene que ver la película y dice, tengo que leer este libro porque esto está muy raro. No creo que sea todo así. Hay una adaptación de una novela que me encanta, que se llama Tristram Shandy, la vida de Pilas de Tristram Shandy. Es muy quijotesco en muchas formas y muchas maneras. Es un hijo del Quijote, y la película se llama Cock and Bull Story, algo así como una historia de barrabasadas o sandeces o algo así, y es sobre un actor preparándose para ser el protagónico de Tristram Shandy. No es una adaptación de Tristram Shandy porque no es una novela gigantesca en la que pasan un montón de cosas locas y es difícil de adaptar en ese sentido, pero es un intento de coger ese espíritu de Tristram Shandy, ese espíritu juguetón, metaficcional, otra vez súper autorreflexivo, que le está constantemente hablando al lector, diciéndole, en Tristram Shandy pasa todo el tiempo, dice, lector, vea, este pedazo que acabo de leer está largo y complicado, tómese un break, nos vemos en media hora. Bueno, o lector, el capítulo pasado se veía así, son unos dibujitos de cómo se veía el capítulo pasado, así, después se lo volvió. La película no intenta copiar eso, pero intenta de alguna manera, digamos, adaptar esa actitud y adaptar esas tácticas de metaficcionalidad. Esa es una adaptación que me parece que, digamos, podría incentivar la lectura. Las de Dan Brown, y eso es completamente lo opuesto, es un impulso completamente ilusionístico. Es, querido lector, eso es un libro que se compró en el aeropuerto, los capítulos son corticos, se va a entretener mucho, la va a pasar muy bueno, se le va a pasar el tiempo muy rápido, piérdase en el libro. En ningún momento es un esfuerzo ni ínfimo por decirle a uno, lo que pasa es que esto es ficción y esto es mentira y yo soy Dan Brown. Todo lo contrario, está diciendo esto es muy parecido a la ficción. Seguramente la película hace algo muy similar y pues seguramente por lo mismo es muy entretenida durante las 2 horas que dure, seguramente uno se come el cuento y la pasa bueno. Pero pues, simplemente no es que eso sea necesariamente malo o bueno, simplemente es una actitud diferente, una ambición diferente, menos literaria. Sí, en el fondo, gracias. Entonces, ¿creen ustedes que para que haya, digamos, una adaptación meramente fiel a la realidad, sea necesario que sea en el español de la época? ¿Sí? Es decir, si El Quijote es una novela escrita en el lenguaje original, pues tendría que tener como ese matiz, por decirlo así, ¿no? Si nos vamos a otros idiomas. Es meterle otro nivel más de problemas. Porque la traducción del subtítulo, en fin, son otras cosas que... Es otra cosa más con la que yo de director quisiera no tener que lidiar. Sí, entonces, ¿qué traducción escogemos? ¿Qué traducción a qué idioma? Entonces, ¿qué versión española hay? Creo que como una serie de un Paco Rabanne, ¿no? No sé si hay varias versiones de televisión, pero sí, digamos, ¿qué versión escoger? ¿Qué partes dejar? ¿Qué palabras raras quitar? Porque, digamos, un público contemporáneo puede que no entienda todas las palabras, y parte del cine es hacer que esto sea accesible para todo el mundo y que todo el mundo tiene que usar. Entonces hay que también pensar en eso, que no sea tan difícil, y pasar a otro idioma, porque en otros idiomas es donde solamente está la plata, como en Estados Unidos o en Europa. Sí, más difícil todavía, pero sí, es una buena cosa que no se me ocurrió mencionar. Creo que algunos tienen una pregunta. Sí, creo que sí, vale. una de las mayores metaficciones que, si no recuerdo, creo que era de un árabe, Ácidamente Benedetti. y que Quijote decía, él mismo hacía la reflexión que el verdadero autor del Quijote había sido Berenguer y que estaba escrito en el árabe. Sí, y es un texto árabe que supuestamente originalmente se encuentra, y cuando dicen que es un texto árabe,
se hace digamos, se toma la molestia de decir que los árabes son igual a un pueblo mentiroso, que igual no quiere creerles nada, y además lo tradujo un señor que Cervantes o quien sea se lo encontró en el mercado, y como, sí, usted venga, y el traductor puede que haya saltado partes, puede que no, sí, entonces digamos, la autoría del Quijote es una cosa complicada. Y eso, claro, y hace poco, no olvidé el nombre de la autora, alguien copió o hizo un adendum copió todo Pierre Menard, todo el Quijote, y le agregó unas cosas y lo publicó como un cuento nuevo, hizo un revuelo ahí con las viudas de derechos, etc. Porque no entendieron que estaba haciendo una cosa nueva, estaba haciendo una cosa de metaficcionalidad. Se puede coger el mismo texto, escribirlo y agregar una cosa y ya es un texto nuevo, y ya es una obra literaria nueva. Ese texto es respuesta a esa pregunta, ¿no? Pierre Menard, autor del Quijote, es exactamente el mismo texto del Quijote, pero escrito en un momento distinto, y por lo tanto es otra novela. Entonces, incluso si se utilizara el mismo español de la época, ya el texto sería distinto. Ese es el juego que hace Borges, ¿no? Es imposible crear una unicidad y además porque la cuestión de adaptabilidad está conectada en nuestra mente con la cuestión de genio, de autor-genio, ¿no? Es decir, solamente si pensamos si es una buena traducción, una buena adaptación, si tenemos un genio autor detrás, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos el problema al revés? Digamos, Stanley Kubrick, el gran genio del siglo XX en el cine, todas las películas son adaptaciones de libros. ¿Sí? Sus guiones, él nunca escribió un guión original, todos son novelas de medio pelo, de alguna manera, él mismo lo decía. Pero entonces, ¿se le quita mérito a Kubrick por hacer adaptaciones? ¿O cómo pensar la adaptación desde ese nivel, desde esa otra óptica? Sí, y Kubrick es un ejemplo interesante porque muchos de los autores de las novelas de Kubrick seguían vivos y querían participar, y Kubrick no los dejaba y ellos terminaban bravos. A Nabokov detestó Lolita. Anthony Burgess, el de la Naranja Mecánica, también se peleó con Kubrick porque no le gustaba, y Kubrick dijo: es que esto es mío, ustedes quieren una cosa, pero es que ya apenas que ya dejó de ser ustedes, apenas se volvió película, empezó a ser mía, y yo voy a hacer lo que me da la gana porque yo soy un autor. Exacto, solamente en el momento en que Gilliam dice yo me voy a poner a los pies del Quijote, es que empiezan sus problemas. Si él se queda independiente, si él dice yo voy a hacer mi cosa, pues ya no se tiene que pensar, no tiene que pensar que es tan difícil de adaptar la novela. Sí, digamos el problema que tiene Gilliam es convertirse en un Quijote, como hacer de su producción una obra, una empresa quijotesca, en vez de hacerla una cosa cervantina, ¿no? Como poder difundir su propia personalidad y que de alguna manera muy difícil, con mucha maestría del medio, logra hacer que su personalidad de loquita se infiltre en la forma, en lo que uno ve, que de manera que no interrumpa la filmación y que no se tire la producción. Eso es muy difícil. Nos llega una pregunta por las redes sociales. Doctor Delgado, @0hd. ¿Es Cervantes difícil de traducir al cine? ¿Por qué? Hinchón. Complejo donde los hayan, ahora tiene película. Sí, tiene varias películas, y sí es difícil, pues por las cosas que decíamos ahorita, por la metaficcionalidad, por la autorreflexividad, por los diferentes niveles de realidad que tiene, y por el problema de la autoría, que tiene muchas autorías el Quijote, y además tienen que ver entonces con directores con un ego artístico lo suficientemente grande para intentarlo, y que pues, eso trae también sus problemas de autoría también. Sí, en el fondo de la siguiente. A mí me queda una duda en cuanto a si de alguna forma se podría dar como dar luces de alguna forma de qué dependería que una adaptación de una película sea una obra cinematográfica de alta calidad. No sé si de alguna forma eso se podría como
Sí, pues es una pregunta difícil preguntar qué hace que una película sea buena. Pero digamos, una de las cosas que a mí me parece que son esenciales para una buena adaptación es que pueda existir independientemente, que pueda ser una obra de arte en sí misma sin depender de que en el título diga grandote basado en una novela de no sé qué sitio. Que sea una obra de arte en sí misma, que utilice las especificidades de su medio, que haga que en vez de limitarse a contar una historia, cuente una historia siendo consciente de que es una película y siendo consciente de que está contando la historia como una película y también tratando de mirar el texto original para ver qué actitudes tenía el texto para con su medio, para con la literatura. Y si es un texto que coge la literatura y se la pasa por el forro y se burla, la película también me parece debería tratar de hacer algo similar con su propio canon. Seguramente hay muchas adaptaciones, seguramente hay muchas que se limitan a ser fieles, y eso me parece bien con novelas que se limitan a contar una historia. No que limitarse sea una cosa mala o de menor calidad. Pues, el ejemplo que siempre ponen es Balzac. Balzac es el que se limita a contar historias y a meterle a uno ilusiones. Y pues son ilusiones geniales. Y pues una película de Balzac podría tratar de engatusarlo a uno de la misma manera que Balzac me engatusa a uno con esas descripciones y con esos mundos que uno se cree y que no llega a habitar. Digamos, tratar como de, si se puede, tratar de capturar el efecto tal vez que tiene el texto sobre el lector y tratar de replicarlo en el cine para con el espectador. Sí, gracias, perdón. Ya, yo tengo, no sé, escuchándolo, me pongo a pensar varias cosas. La primera de ellas es que el cine apenas tiene 100 años, un siglo y tanto, sí, y mientras que la literatura tiene más de 6.000, desde los griegos, aparición de la escritura, ¿no? Entonces, digamos que traducir en un medio tan nuevo como el cine, una pieza hecha en literatura es un poco ingenuo. O sea, decir que se puede traducir no sé, es algo ingenuo porque si usted nota, por ejemplo, los trabajos de Peter Greenaway, por ejemplo, que es un gran cineasta, y en sus estudios y todo esto, pues se da cuenta que el cine nace de la pintura y no de la literatura. Si usted mira, por ejemplo, las películas en blanco y negro, se fijan más en eso, en cómo crear la imagen, que en cómo pasar lo literario a lo visual. Además, también lo visual es envolvente, ¿no? Cuando usted lee no está escuchando, sino que una descripción de lo que usted escucha y usted ve. En una película como es envolvente, usted casi no tiene la oportunidad de procesar toda esa información al mismo tiempo, ¿sí? Entonces son dos conceptos distintos. Digamos que la literatura se centra más en el cerebro izquierdo, digamos que es el que ordena, y el cine se mete con el lado derecho, que es un poco el envolvente, ¿no? Entonces tratar de pasar de un lado a otro, decir esto es malo porque no pudo ser exacto, me parece un poco ingenuo, ¿no? Nadie lo pudo hacer, se han hecho tentativas, por ejemplo, no sé, Orson Welles, tú dices que de pronto no lo hizo, yo creo que sí lo hizo. O sea, filmar la película y que los roles sean distintos es un poco imitar a Don Quijote, ¿no? Fijándose que Orson Welles, por ejemplo, siempre hizo todas las películas de Shakespeare. Él fue, digamos, alguien que se fijó mucho la meta de ser muy literal. Pero si usted ve la película de qué sé yo, Hamlet, con respecto a lo que escribió Shakespeare, pues es muy distinto. Y él creo que se ha dado cuenta, ¿no? Se dio cuenta, igual Orson Welles es un tipo muy, digamos, literal, pero el cine es complicado, ¿sí? Entonces pienso que es una forma, no sé, como cuando tú dices que el documental de este señor es un fracaso, pues a mí me parece que está muy bien hecho porque te hace creer que es un fracaso, ¿sí? Porque no hay ningún documental, digamos, que no lance al mercado Hollywood para que no venda. O sea, todo eso está hecho a propósito para que nos haga creer. Hay varios falsos documentales, esto se llama documentales. Entonces me parece un poco como extraño, ¿no? Ver que quieran pasar tanto la literatura a la imagen y decir este no lo pudo hacer y este sí lo pudo hacer. Me parece que cada uno con su medio logra hacer o puede captar más o menos en imágenes lo que la literatura trata de hacer, pero que sea lo mismo es muy distinto. Es como lo que ahorita nos pasa con internet, ¿no? Ya no es ni cine, ni es televisión, ni es literatura, tiene que ser otra cosa que combina todo. O sea, tenemos que aprender a escribir esas cosas, pero no es que entonces porque no lo pudo hacer, sí, es un poco extraño, pues, desde mi punto de vista. Sí, claro, vamos, lo que yo decía de la fidelidad es precisamente tratar de evitar pensar en eso, tratar de evitar que si no fue capaz de ser fiel al libro en la película, entonces fue una mala película, una película
película fracasada. Yo utilizaba la palabra fracasada en el sentido de que muy poca gente ganó plata con esto y no la pudieron publicar como una película, se quedó a medias. Sí, y una parte importante del cine, una parte esencial del cine, la producción del cine, es que cuesta una fortuna hacer una película y digamos, que sea rentable es importante. Y pues si fracasar en ese sentido, son muy buenas adaptaciones o intentos de adaptaciones del espíritu, digamos, de Don Quijote. En ese sentido me parece que sí son éxitos, pero igual fracasaron como películas. El documental es un muy buen documental, pero el documental no quería ser, digamos, la intención del documental no es ser una adaptación de Don Quijote, y uno no va a verlo como una adaptación de Don Quijote, uno va a verlo como para reírse del pobre Terrible, y de paso, digamos, experimenta uno una historia quijotesca, una historia cervantina, pero digamos, no por eso son un fracaso. Y en cuanto a que el cine es un arte muy joven, sí, es un arte bebé, y en efecto cuando nació el cine, como le pasa a todas las artes jóvenes, o todas las artes nuevas, tiene que primero mirar las artes adultas para buscar palabras para hablar de sí mismo, ¿no? Para ver qué se puede copiar, qué le puede servir. Y el cine miró en efecto a la pintura, después trató de mirar el teatro, miró la música, y trató como de combinar esas artes en un medio, digamos, multiformatos, que es como es el cine, ¿no? Tiene una cosa visual, tiene una cosa auditiva que no tiene ningún otro medio. Y a medida que el cine fue creciendo como arte, sus teóricos y las personas que lo hacían se fueron dando cuenta de que puede haber un lenguaje específico para hablar del cine. Y es algo que yo sospecho que está pasando ahora, por ejemplo, con el cómic. El cómic en su infancia, cuando estaba teniendo su primera pretensión de arte, quiso igualarse a la literatura, porque necesitaba igualarse a un arte adulto, un arte hecho. Ya estamos pasando esa parte en la que el cómic ya no tiene esa necesidad, entonces ya está buscando sus propias herramientas, su propio lenguaje para hablar de sí mismo. Y al cine le falta obviamente muchísimo y al cómic todavía más. Y seguramente ninguna adaptación va a ser perfectamente fiel, pero tampoco ese es el punto. El punto es que sea una buena película o un buen cómic. Hay un cómic de Don Quijote y es malo, porque trata de ser exactamente todo Don Quijote y es un cómic aburrido. No es chistoso, ni es bueno, ni nada. Porque trató de ser fiel, no trató de ser un cómic antes y una adaptación después, me parece. Sí. Bueno, yo creo que es una buena invitación para los que alguien nos la película de y mirar qué elementos fallan, qué elementos son acercados. Pero creo que jamás se va a poder llevar una novela al cine fielmente. Se puede, por ejemplo, de Soledad. Sí, es imposible, pero sí se pueden llevar fragmentos y otras cosas. Aparte que el cine también me castra la imaginación, porque pues, ya me está presentando la atmósfera, los personajes, algo que tiene la literatura con la que yo puedo volar con la imaginación. Pero sí es interesante hacer ese contraste entre película y libro, porque hay películas que son muy buenas que, en el que el libro pues, es un poco deficiente. Por ejemplo, El secreto de sus ojos o El cartero de Neruda. Pues yo leí las novelas y me quedo con las películas indudablemente, pero estoy de acuerdo contigo que hasta el momento no hay ninguna película de García Márquez que me haya convencido, y no porque no la abarque en su totalidad, sino por los diálogos, la música, la atmósfera, el vestuario, bueno, entre otros elementos en el que se queda un poco corto. Sí, digamos, esto no sé si es cierto, pero alguien me lo dijo alguna vez que supuestamente García Márquez decía que no iba a dejar que nadie, menos Akira Kurosawa, adaptara Cien años de soledad, no sé si es cierto, pero digamos, él era consciente de eso, o sea, un autor capaz de hacer una película que sea muy muy buena en sí mismo y que sea de alguna manera Cien años de soledad, pero después de ser una película de Akira Kurosawa, ¿no? Y pues no sé si Kurosawa lo hubiera hecho, si le hubiera interesado, seguramente sí, pero pues no se pudo, ya murió y pues no sé quién podría hacer una película buena de García Márquez. Y sí, no tienen que ser todos los 100 años, porque son aburridísimos y pues porque no caben en 2 horas. Pero tiene que ser de alguna manera algo esencial, encontrarle el estilo, la forma, sobre todo, no tanto el contenido, lo que pasa, pues, bueno, pero sobre todo de la forma de la novela, de alguna manera convertirla al lenguaje fílmico. También era como difícil, me parece. Pero bueno, yo creo que Rick Fleming se acercó a hacer una buena película conforme un tiempo inspiró y el guión de, a mí me encanta Tiempo de Morir, por ejemplo. Creo que eso fue un guión de García Márquez.
a ver. No la conozco. Sí. Tengo que ver. Y bueno, pues en cuanto a los dos gigantes que escogiste, a hoy sí, Terry Gilliam, me encantan. Pues me parece que en primera medida son pretenciosos, son egocéntricos y son burlones. Sí, claro. Recuerdo la de los caballeros de la mesa redonda, que al no tener presupuesto para contratar para traer caballos, puso a los actores con cocos. Sí, Como rompe el paradigma de los zombies cuando hace Shaun de los Muertos, que es una comedia zombie que nunca he visto en mi vida, me parece grave. Sí, digamos, Wells es un genio de la adaptación y seguramente gran parte de su fracaso no fue accidental. Yo si hubiese querido en realidad sinceramente sentarse a hacer Don Quijote, con 1,5 kilómetros de cinta se había sentado y lo hubiese hecho. Pero parte del proceso para él pues, es una cosa placentera para él y seguramente el proceso fue más placentero que la edición final. Y hizo un texto muy quijotesco que nosotros nos tiene que llegar a través de un editor que supuestamente lo hizo mal, porque no sabemos, no podemos estar seguros de las intenciones reales de Wells, tengo que quedarnos con lo que hizo este señor Franco, que a mí no me parece que es bueno, se vuelve aburrido. Y pues bueno, entonces pues tenemos eso, pero sí, Wells es un genio de la adaptación y es muy consciente del hecho de que esta novela es muy juguetona. Es muy juguetona y muy divertida consigo misma, entonces pues hay que de alguna manera conservar eso y pues él lo hizo a lo largo de 30 años y pues le dejó ahí a alguien un chiste, muy mal chiste como él era 1 kilómetro de cinta. Bueno, mira a ver si las puede armar. También la otra cosa es que al cine le exigen mucho, es decir, solamente en el cine se habla de si es una buena o mala adaptación, pero digamos, antes del cine, Gustave Doré hace unas ilustraciones sobre el Quijote, ¿sí? Entonces, eso, nadie le dice que eso es una mala adaptación, eso es su interpretación, o ilustra el Quijote. Rimsky-Korsakov hace un ballet sobre el Quijote, nadie le dice que eso es una mala adaptación. Es al cine el que le exigen que tiene que ponerse a los pies de la literatura. Entonces es como ¿por qué esa mala fe al cine, al chiquito? Sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de que el cine es, como decía alguien, es el medio por excelencia de nuestra generación. Nosotros vemos películas más que vemos la gente que no es nueva como nosotros, pero la gente real ve mucho más cine, ve mucho más televisión y ese es el medio de sus corazones y es el medio narrativo de sus corazones. Entonces necesitamos que sea bueno y que si se va a poner a meterse con otros medios que sea tan bueno o mejor o igual. Digamos, las pretensiones de los grabados de Doré de Don Quijote de una comedia no son necesariamente narrativas, son simplemente ilustrativas. Él es un ilustrador y lo hizo muy bien, es un genio de ilustración y ya, y pueden existir en sí mismos. Así uno se le da Don Quijote, si uno se le da una comedia, una ilustración, un grabado de Doré es precioso y ya, porque le exigimos menos seguramente, porque no exigimos que sea narrativo, exigimos que sea simplemente su arte primero y después una adaptación después, una versión después. Al cine le hacemos la otra, ¿sí? porque es el medio más cercano a nosotros, más nuestro, entonces que está bueno. Pero sí creo que lo has dicho, porque está supeditado a que sea una industria cinematográfica que genere dividendos. O sea, se mide lo óptimo de una película a partir de que tanta gente entra a una sala de cine, eso es algo visual. Porque las grandes películas realmente terminan a los ojos de quienes están más escondidos. Sí, digamos, una de las realidades del medio, así como la tinta y el papel y las demás pequeñeces de la impresión son realidades del medio de la literatura. La plata es una realidad del medio del cine, es una realidad con la que tienen que lidiar, es una cosa con la que el arte tiene que verse, porque el arte del cine pues, es una cosa muy elevada y muy hermosa, pero también depende del mundo real y pues, tiene que dar plata, porque si no, pues, no se hacen las películas, se quedan a medias. Entonces, pues toca entonces hacer otro malabar más, tiene que ser todo lo que sea que es bueno y además gustarle a mucha gente para que se llenen los asientos. Muy difícil. Sí. Pero el otro lo que tú dices que el cine es que es un poco más selecto, como tú dices que pues, es como para un público muy exigente, pero en el caso de que la televisión, en el caso mío, que yo diga el Quijote era por los muñequitos que daban acá en sí, así fue como yo le cogí el amor al Quijote, ¿no? Yo creo que es una cosa pues también apasionante
seguramente eran buenos muñequitos antes de ser una buena adaptación de Don Quijote. Probablemente no era una buena adaptación, pero eran buenos muñequitos y hacían un esfuerzo por ser buenos en su medio. Que tenían unos robots. Pues no, parecía que no encontraban una Dulcinea y era una Pero bueno, o sea, se tomó la libertad de su medio, cogió una táctica de su medio y lo utilizó para hacer un buen muñequito, una buena caricatura. Y cogió, le metió seguramente cosas de Don Quijote que probablemente a usted se le pasaran y si la otra dirá, ahí está la metaficcionalidad del muñequito o alguna cosa. Seguramente lo hizo bien, no sé, pero sí, digamos, es una buena manera de verlo. Sí. De los doctores que han revisado de las películas, alguno trató como de encontrar algo sublime en formar una escena. Por ejemplo, mirando autores y el mismo cine, uno tiene recordación en las películas, a veces no tanto por las historias o por los actores, sino por cierto tipo de escenas. Y esa escena es la que coloca en la cima la película, o te hace recordarla o hace regresar a ver. ¿Alguno de ellos subliminó alguna escena del Quijote? Pues en la escena que les mostré al puro principio, la de William Babs, es una edición magistral. Él toma todo lo que propusieron los editores rusos, Eisenstein, de la Fuerza Potemkin y Pudovkin y hasta Siga Vertov, y lo convierte, hace esta escena, es chistoso, pero si ustedes se fijan esos close-ups a la cara de Don Quijote, a la cara de las ovejas, eso es impactante y está usando muy bien su medio. Es una buena película, pues digo. Es una buena película, no tuvo la intención de hacer otra cosa, de meterse con la forma de Don Quijote. Hizo una cosa muy buena con su propio medio. Y sí, hay escenas así, y pues tal vez peque por ser demasiado melodramático en una escena que debería ser chistosa. Porque esas escenas de las caras y de repente cortan velozmente a las horas corriendo, así son las escenas en la Plaza de tiempo cuando llegan las tropas al pueblo. Entonces pues está haciendo eso y está tal vez dándole demasiada seriedad o tal vez siendo genial equiparando las ovejas con el ejército como le pasa a Don Quijote, pero lo está haciendo muy bien. Y sí, o sea, seguramente si uno se sienta a mirar todas las películas de Don Quijote, que pues son muy difíciles de encontrar además, en muchos habrá escenas, digamos, cinematográficamente muy bien hechas y de rescatar y que seguramente las hace buenas películas. Bueno, creo que eso es todo. Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Dejamos así para el próximo martes va a estar Alberto Carano, que es un profesor del Instituto Cara y Cuerpo, dando una conferencia acerca de novelas cortas latinoamericanas. Entonces, ¿cuál es la particularidad de eso? Muchísimas gracias por las preguntas y les pido por favor que se hayan inscrito para que les mandemos por correo las programaciones del seminario del instituto. Muchísimas gracias a todos. Pero creo que salió